Harfuch, acompañado por un grupo élite de la Sedena, irrumpió sin previo aviso en la lujosa residencia de Marquitos Toys, ubicada en pleno corazón de Culiacán. El operativo, que había sido preparado con precisión casi quirúrgica, tenía una única meta: hallar la pieza faltante de una investigación clasificada que venía desarrollándose desde hacía meses. Apenas pasaron unos instantes tras el ingreso, cuando el equipo de intervención encontró algo completamente inesperado. Debajo del piso de la sala principal descubrieron un acceso secreto que no estaba en el cuarto de grabación ni en la zona de almacenaje, sino justo en el centro de la vivienda. Era un túnel clandestino, recubierto con placas de concreto reforzado y con evidentes señales de haber sido utilizado en múltiples ocasiones. Pero lo verdaderamente sorprendente aguardaba al final de ese pasadizo: una muestra genética que encajaba perfectamente con el perfil del Mencho. Sí, el mismo líder del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los individuos más perseguidos del planeta, había dejado una huella en el domicilio de un creador de contenido. En cuestión de minutos, el país entero se formulaba la misma interrogante: ¿quién es en realidad Marquitos Toys? No pertenece a la política, tampoco dirige un emporio empresarial, ni mucho menos gira por el mundo como artista. Su fama proviene de las redes, donde presume una vida de lujos extremos, relojes de diseñador, autos deportivos y fiestas de ensueño, todo documentado en TikTok e Instagram. La casa donde fue encontrado ese túnel parecía salida de una película: alberca con agua salada, aeronaves privadas con base en Baja California y celebraciones transmitidas en vivo como si fueran escenas de una narcoserie. El exceso era tal que ya no parecía parte de un show, sino de una realidad ajena al común. Marquitos, junto con Ana Castellum y Kevin, formaban un trío inseparable en redes, siempre presentes, siempre mostrando más, pero fue esta constante ostentación la que hizo que los investigadores empezaran a dudar: ¿cómo alguien que vive de los clics puede costear un estilo de vida tan desbordante? Ninguna cantidad de reproducciones digitales justifica el mantenimiento de aviones privados, ni la compra de múltiples propiedades en distintos estados del país. Pronto, los analistas se enfocaron en sus movimientos financieros. Lo que encontraron encendió todas las alarmas. Los contratos de publicidad eran vagos, muchas de las empresas registradas a su nombre estaban inactivas y las cuentas bancarias vinculadas llevaban a Jalisco, un territorio históricamente conectado con operaciones del crimen organizado. La pista empezaba a tomar forma. La bomba explotó cuando apareció un video que lo mostraba lanzando fajos de billetes durante una fiesta. La frase que acompañaba la grabación fue directa: "Aquí mandamos nosotros". A partir de ahí, Sedena entendió que no se trataba solo de contenido superficial. Detrás de las risas, de los filtros y de los carros de lujo se escondía algo más oscuro: un posible vínculo con una red de blanqueo de capitales de la nueva era. Marquitos dejó de ser simplemente un ícono digital para convertirse en el centro de una indagación federal. Las plataformas sociales ya no eran solo entretenimiento juvenil, se habían transformado en canales efectivos para mostrar poder, influenciar narrativas e incluso disfrazar actividades ilegales. En este caso, TikTok e Instagram se convirtieron en el escenario perfecto para proyectar una fachada cuidadosamente diseñada. Los especialistas en inteligencia digital no solo analizaron los clips por su contenido superficial, diseñaron herramientas que les permitieron mapear horarios, rastrear ubicaciones y conectar a personas que aparecían una y otra vez en distintos eventos. Todo tenía un patrón. Un ejemplo: una publicación hecha pasadas de las 2 de la madrugada en Cancún mostraba a un individuo que previamente había sido detenido en Querétaro por su presunta relación con una célula financiera del CJNG. Nada era casual. Otro dato alarmante: un automóvil de lujo que figuraba en varios videos del influencer tenía la misma matrícula que un vehículo implicado en una operación de tráfico de estupefacientes. Cada imagen, cada toma podía ser un punto clave en el mapa del crimen. Mediante las interacciones, los especialistas localizaron más de 9 perfiles que comentaban frecuentemente en los contenidos del influencer. Muchos de estos usaban emojis cifrados, referencias al mundo del narco o compartían imágenes de armas. Tras profundizar, se reveló que varias de estas cuentas pertenecían a familiares directos de personas con antecedentes por delitos transnacionales. La trama se volvía cada vez más compleja. La duda ya no era cuánto gana Marquitos, sino a quién sirve realmente.
Estamos ante un joven atrapado por las circunstancias o ante una figura mediática cuidadosamente moldeada para distraer, para atraer la atención, mientras otros operan en las sombras. ¿Puede un influencer ser parte de una estrategia mayor sin saberlo? Y aquí te lanzamos la pregunta a ti. ¿Qué estás viendo este video? ¿Crees que Marquitos Toys es un simple creador de contenido o algo más? ¿Quién crees que está financiando todo ese derroche de dinero? Un punto clave para el CJNG era cada transmisión en vivo que realizaba Marquitos. Cada vez que él se conectaba, cientos de miles observaban un estilo de vida que despertaba envidia. Pero para Sedena, aquello no era simplemente entretenimiento. Se trataba de una estrategia mediática ejecutada con absoluta precisión, promoviendo y legitimando la vida directiva, al mismo tiempo que despertaba admiración hacia la organización que operaba en las sombras. TikTok e Instagram no eran simples redes sociales, eran escenarios cuidadosamente montados, y Marquitos no era únicamente el protagonista, bien podría haber sido el autor intelectual. Cuando se emitió la orden de cateo, no hubo previo aviso ni señal alguna. Un escuadrón táctico de élite, bajo el mando directo de Harfuch, se aproximó en completo sigilo a la lujosa residencia de Marquitos en los primeros instantes del amanecer. La incursión tardó exactamente 7 minutos en penetrar el inmueble, pero tan solo 3 bastaron para que comenzara a revelarse la verdad. En la sala, un oficial al pisar una loseta ligeramente elevada notó una leve flexión bajo su bota. El equipo se detuvo, inspeccionó minuciosamente el suelo y al mover un panel de madera se descubrió un profundo vacío. No era un simple almacén oculto ni un refugio improvisado, se trataba de un túnel cavado a profundidad con refuerzos estructurales, sistema de ventilación funcional e iluminación instalada. Las paredes estaban recubiertas de yeso y enmarcadas en acero, mostrando claras señales de tránsito frecuente. El piso húmedo daba paso a un angosto sendero que parecía conectar con la red de drenaje urbana, o quizás incluso más allá. No se percibían señales de huida o caos. Todo estaba en un orden alarmante, como si el lugar fuese usado por alguien meticuloso, sistemático y bien habituado. Al dirigir la linterna hacia el final del pasillo subterráneo, encontraron una pequeña mesa de madera con pertenencias personales cuidadosamente dispuestas, y fue ahí donde lo comprendieron. Alguien había permanecido allí, y ese individuo no era Marquitos. Todos los indicios recogidos en el túnel apuntaban a una sola persona, alguien cuyo nombre no necesita introducción. Más adentro, dentro de la misma propiedad, el grupo de operaciones halló una caja fuerte. En su interior había aproximadamente $1,5 millones en 3 tipos de divisas, varias piezas de oro, 4 identificaciones falsas y un arma sin registrar. Pero lo que verdaderamente alteró el rumbo de toda la operación fue una diminuta mancha de sangre seca. La muestra genética fue recolectada en el lugar y enviada a un laboratorio especializado bajo la supervisión directa de Harfuch. Aunque los resultados oficiales aún no se han sido divulgados, una fuente confidencial indicó que el perfil genético coincidía casi perfectamente con el de Nemesio Ceguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. De confirmarse esta coincidencia, no estaríamos hablando de un simple cateo, sino del avance más significativo en 5 años de persecución internacional contra el líder del CJNG. Harfuch no emitió declaraciones públicas, pero la decisión de aislar completamente el vecindario y ampliar el rastreo hacia el sistema de alcantarillado y áreas boscosas hablaba por sí sola, porque si el Mencho realmente estuvo allí, eso significaría que Marquitos Toys, conocido solo por sus videos de estilo ostentoso en redes sociales, era el propietario de un domicilio que sirvió, potencialmente, como escondite del criminal más buscado del planeta. En ese instante, los interrogantes se tornaron apremiantes. ¿Era Marquitos simplemente un peón manipulado, una fachada limpia para cubrir las operaciones del CJNG, o alguien de confianza al punto de que el Mencho dejó su rastro genético en plena sala? Ningún creador de contenido posee una infraestructura subterránea de tal magnitud sin estar al tanto de su propósito. Pero lo que más llamó la atención de los analistas no fue únicamente el túnel, sino la manera en que Marquitos había edificado su imagen en redes, con un
un nivel de detalle quirúrgico excesivamente perfeccionada y, sobre todo, sin sentido financiero. La unidad de inteligencia financiera comenzó a rastrear los movimientos de dinero que sostenían su emporio digital. Se encontraron transferencias sospechosas vinculadas a compañías fantasmas radicadas en Jalisco, un estado reconocido desde hace tiempo como centro operativo del CJNG. Las transacciones eran constantes, a veces ascendiendo a varios millones de pesos, sin propósito explícito, sin contratos formales, sin productos ni servicios justificables. Una de las firmas receptoras del capital de Marquitos ya había sido señalada por las autoridades colombianas por estar involucrada en presunto lavado de dinero a nivel internacional. Convertirse en una fachada, una cara pública aparentemente inofensiva y admirada, usada como pantalla para encubrir una estructura criminal bien establecida que trasciende fronteras. Desde el año 2021, las entidades federales han notado un incremento notable en perfiles de redes sociales con una estética narco, no vinculados abiertamente al crimen organizado, pero sí alarmantemente alineados con sus intereses. Ya no se muestran rifles o caravanas de sicarios, ahora son influencers, trotamundos digitales y figuras del mundo de la moda que exhiben una vida de excesos en regiones particularmente delicadas como Jalisco, Zacatecas o Michoacán. Entre ellos, Marquitos se convirtió en el emblema más reconocido de esta nueva modalidad. Algunos analistas especializados en seguridad digital afirman que el cartel Jalisco Nueva Generación ha puesto en marcha una operación mediática de gran envergadura, no solo para proyectarse públicamente, sino también para lavar su imagen mediante figuras que conectan con el sector juvenil. Nombres como el de Marquitos no solo sirven para legitimar fortunas obtenidas en tiempo récord, sino que también suavizan la imagen del crimen organizado, haciéndola más aceptable. En plataformas como TikTok, Instagram y YouTube hay interrogantes que resultan imposibles de ignorar. ¿Por qué los directos de Marquitos coincidían con picos de movimiento financiero en Zapopan? ¿Por qué transfirió fondos a una agencia de viajes inexistente solo para luego contratar a un consultor de medios en Colombia, justo cuando el grupo criminal expandía su operación comercial allí? ¿Por qué sus autos de alta gama habían sido previamente listados en reportes de contrabando de divisas? Ninguno de esos elementos, por separado, basta para incriminarlo, pero el conjunto es demasiado coherente como para descartarlo. Si el CJNG requería un canal de comunicación con alcance genuino, capacidad para mover capitales por vías aparentemente legales y sin levantar sospechas, Marquitos era el perfil ideal, sin antecedentes legales, con una vida pública magnética y sobre todo con una base de seguidores fieles dispuesta a aceptar todo lo que compartiera. Si lo hallado bajo ese túnel está realmente conectado con el Mencho, entonces Marquitos no era una figura circunstancial atrapada en medio del conflicto, era una pieza clave desde el principio, solo que ahora los reflectores se han posado sobre él. El instante en que se detectó la primera señal dentro del túnel no fue un portavoz, ni un funcionario menor quien se presentó en el sitio. Fue Omar García Harfuch en persona, sin cámaras, sin medios, sin espectáculo, y no era un gesto protocolario. Para quienes entienden lo que se juega, su presencia era un mensaje claro. La investigación había escalado más allá del ámbito local. Nadie ha olvidado el feroz atentado en su contra en 2020, cuando Harfuch fue interceptado por 28 pistoleros del CJNG en plena luz del día sobre Paseo de la Reforma. Sobrevivió a más de 400 disparos, perdió a miembros de su equipo y aún arrastra secuelas físicas del ataque. Desde entonces, el Mencho no es simplemente un objetivo legal, se transformó en su adversario personal. Por eso, cuando surgió evidencia genética vinculada al Mencho en la residencia de un influencer famoso por sus bailes y filtros adorables en TikTok, Harfuch no podía mantenerse al margen, no acudió a observar, llegó a liderar. Tras la inspección inicial, amplió el perímetro de seguridad, instruyó al equipo forense especializado en biometría para explorar los ductos subterráneos detrás de la casa y activó vigilancia encubierta para monitorear rutas de escape potenciales. Diversas fuentes señalan que también ordenó la reconstrucción completa de los archivos financieros de la UIF, el SAT y aduanas con un propósito claro: rastrear cada operación económica conectada a Marquitos desde los 2021.
Esto ya no era un caso aislado. Carfuch estaba tras la red completa, desde el disfraz mediático hasta la circulación del capital, desde la logística operativa hasta los recursos humanos. Su participación marcó un antes y un después, de una sospecha de blanqueo de capitales a una pesquisa integral sobre una maquinaria criminal bien aceitada, de un allanamiento singular a una embestida estructurada contra la renovada táctica del CJNG. La digitalización de su presencia, el camuflaje en redes sociales. Si Marquitos de verdad ocupa el punto de intersección entre la influencia mediática, el sistema financiero y la logística operativa, entonces Carfuch desmontará cada parte del engranaje, y esta vez no llegó a esperar, vino a terminar lo que empezó. Tan solo unas horas después del hallazgo del túnel, todo el entorno digital de Toys se desvaneció. Las cuentas que solían actualizarse con obsesión, desde su pulido perfil hasta su canal de YouTube con millones de visualizaciones, se esfumaron sin previo aviso, sin una despedida, sin una explicación. Pero fue precisamente ese mutismo lo que más desconcertó al público, porque ellos nunca habían sido discretos. Marquitos solía compartir desde su desayuno hasta el momento en que se acostaba. Ana mostraba cada nueva máscara de pestañas, cada conjunto, cada expresión. Kevin no descendía de un vehículo sin documentarlo. Sin embargo, tras el operativo, los tres se desdibujaron del panorama digital, como si alguien hubiera emitido la orden de desaparecerlos virtualmente. Y cuando un influencer deja de publicar, no por una caída de seguidores, sino porque hay algo que, monitoreándolos activamente, las redes dejan de ser un escaparate, se transforman en terreno de cacería. No era una retirada por escándalos, era un intento de sobrevivencia. Una estrategia para enfrentar una amenaza mucho más seria que una luz de comentarios negativos. Era una presión que venía de ambos extremos, tanto de las instituciones como de aquellas figuras sombrías que antes los respaldaban. Esa súbita ausencia llevaba todas las señales de una implosión interna. Individuos que antes compartían espacio con Marquitos comenzaron a eliminar discretamente las imágenes donde aparecían juntos, dejaron de seguir ciertas cuentas y cambiaron sus fotos de perfil, páginas que hasta hace poco enaltecían a Toys. De pronto dejaron de nombrarlos. No fue necesario que nadie lo dijera en voz alta, todos entendieron. Mantenerse vinculado a ese nombre era igual a exponerse. Las plataformas sociales que antes fueron su fortaleza, hoy eran lo primero que debían borrar si querían preservar algo de su identidad, o al menos salvarse. El búnker hallado bajo la residencia de Marquitos no fue una anomalía. Después del operativo, la SEDENA y la UIF revisaron de manera conjunta todos los reportes de túneles descubiertos desde el año 2021. Un documento confidencial reveló que al menos otras 3 construcciones subterráneas habían sido detectadas en Colima, Zacatecas y Baja California, todas con un diseño técnico idéntico y cada una situada cerca de zonas residenciales donde vivían influencers notorios. Un túnel podría ser casualidad. 4 repartidos en distintas regiones con el mismo patrón, una casa con fachada convencional, una sala ostentosa y bajo ella una compuerta secreta que conduce al engranaje o una vía de escape. Era otra historia, no era un mero detalle delictivo, era un esquema estratégico. El equipo de análisis de Harf propuso una teoría estremecedora. El CJNG podría haber desplegado una red de influencers fabricados, figuras utilizadas no solo para embellecer su imagen, sino como tapadera para centros logísticos regionales, propiedades nuevas, interiores diseñados con precisión, decorados impecables y bajo ellos corredores, bodegas, hasta sistemas de aire acondicionado independientes. En un caso en Colima, un creador de contenido sobre educación financiera poseía un túnel análogo y 3 meses después fue detenido por blanqueo de capitales. Otro caso en Sonora involucró una pareja de TikTokers que en algún momento presumieron su flamante casa con una planta baja inusual y luego desaparecieron sin dejar rastro justo cuando la SEDENA alistaba una inspección. Todo esto apuntaba a una sola conclusión: Marquitos pudo haber sido solo uno entre varios nodos activos, y si su túnel era auténtico, probablemente existan otros aún ocultos o no revelados.
A estas alturas, la investigación dejó de centrarse en un creador de contenido fuera de control. Evolucionó hacia una extensa red clandestina donde TikTok es solo la superficie y bajo ella se oculta algo que todo el aparato de inteligencia trata de descifrar con urgencia. Las redes, en su momento, fueron su altar. Un gran escenario donde cada gesto se monetizaba y cada frase era ley. Pero tras el cateo, tras el túnel, tras las muestras genéticas teñidas de sangre, se apagaron los reflectores. Un vaso abandonado a medio beber, residuos biológicos, movimientos bancarios absurdos, aislados, inofensivos, pero conectados en un diagrama. Todos guiaban en la misma dirección, una fisura en el sistema. Seguidores, contratos publicitarios y colaboraciones aparentes transformaron lo que parecía simple contenido digital en una fachada cuidadosamente construida. Lo alarmante no era su fama, sino el engranaje oculto que lo sostenía. Era una maquinaria que mezclaba entretenimiento con operaciones encubiertas, una realidad camuflada en likes, bailes virales y tutoriales de maquillaje. Bajo cada publicación inofensiva podía esconderse una transacción, una ruta, una clave. El CJNG no solo había mutado en su forma de operar, había entendido que en la era del algoritmo la mejor forma de pasar desapercibido no era esconderse, sino brillar. Usaron la fama como pantalla y el carisma de sus supuestos influencers como carnada. Compraron mansiones no para presumirlas, sino para ocultar. Abrieron canales de YouTube no para informar, sino para infiltrar. Convirtieron el entretenimiento en logística. El impacto fue tal que incluso plataformas como Instagram y TikTok se vieron obligadas a analizar si, sin saberlo, habían sido cómplices de una red de lavado de tráfico. Lo que antes y se celebraba como éxito de contenido ahora era evaluado como lupa por agencias internacionales. El FBI, la DEA y la Europol solicitaron acceso a metadatos, revisaron videos archivados y analizaron patrones de comportamiento digital. Las vistas, los horarios de publicación, las ubicaciones georreferenciadas, todo era revisado. Algunos seguidores más atentos comenzaron a revisar videos antiguos. En uno de ellos, Kevin abría una alacena por accidente y al fondo se alcanzaba a ver una puerta metálica sellada. En otro clip, Ana grababa un maquillaje frente a un espejo que reflejaba una figura uniformada al fondo. Nadie lo notó en su momento, nadie quiso verlo, pero ahora, con el contexto adecuado, todo parecía formar parte de algo mucho más grande. Y mientras los medios tradicionales trataban de alcanzar la narrativa, los usuarios en redes ya tejían teorías, hacían comparaciones, creaban hilos detallados, se hablaba de casas idénticas vendidas en lotes cerrados, de comunidades infladas por influencers que aparecían de la nada y desaparecían igual de rápido. No eran casualidades, eran piezas. Las autoridades, por su parte, enfrentaban un dilema incómodo. ¿Cómo intervenir sin provocar una estampida digital? ¿Cómo señalar sin confirmar que durante años habían sido rebasados no solo en estrategia sino en narrativa? Porque el verdadero poder de Toys no fue el dinero ni los autos ni las mansiones, fue el relato, el control absoluto sobre su historia, sobre lo que la gente pensaba que eran. Y ahora, con todo ese relato hecho trizas, el vacío era tan evidente como aterrador. El silencio de sus perfiles no era solo la ausencia de contenido, era la ausencia de una explicación. Y eso, para una generación acostumbrada a la transparencia forzada de las redes, era el peor de los fantasmas. Algunos creen que Marquitos logró escapar, que usó uno de sus propios túneles para salir del país antes de que cayera todo. Otros aseguran que fue entregado como parte de un trato. Hay quienes piensan que sigue dentro de alguno de sus refugios, esperando el momento de reaparecer, o quizá ya no tenga la posibilidad de hacerlo jamás. Lo único certero es que la estructura digital que construyó fue desmantelada con la misma precisión quirúrgica con la que alguna vez fue creada. Y en ese desmantelamiento, no solo se fueron sus videos y sus fotos, sino también la idea de que el éxito en redes era simplemente suerte, talento o carisma. Ahora se sabe que a veces es una estrategia cuidadosamente financiada, con objetivos que van mucho más allá del entretenimiento. Porque cuando los reflectores se apagan, lo que queda no es la fama, es el eco de todo aquello que intentaron ocultar. Y en el caso de Toys, ese eco retumba todavía bajo tierra, entre pasadizos, documentos quemados, routers destruidos y un silencio que grita más que cualquier video viral.
Ese eco sigue creciendo, invadiendo las oficinas de inteligencia, filtrándose en reuniones confidenciales, colándose en llamadas interceptadas y en correos con acceso restringido. Porque lo que comenzó como un cateo en una mansión terminó destapando un esquema que reescribía las reglas del juego. No se trataba ya de esconder lo ilícito, sino de vestirlo con filtros y hashtags. Mientras tanto, los pocos colaboradores que aún no han desaparecido han optado por un exilio silencioso. Algunos abandonaron el país con nombres nuevos y pasaportes recién impresos. Otros han borrado cada rastro de su existencia digital como si nunca hubieran subido un solo video. El resto guarda silencio, atados por el miedo o por acuerdos que nadie se atreve a romper. En los círculos internos de inteligencia se maneja un término nuevo: operadores de fachada virtual. No son influencers, son actores entrenados, diseñados para vender una ilusión. Su carisma es una herramienta, sus seguidores una cobertura. Sus rutinas, sus bromas, sus peleas públicas, incluso sus escándalos eran parte del guión. Y en ese guión, el verdadero protagonista no era el rostro que aparecía en pantalla, sino la red invisible que los movía. Al analizar los registros de sus casas, se descubrió que cada una tenía una conexión directa con empresas fachadas registradas a nombres inexistentes o prestanombres con vínculos criminales. Camiones llegaban por la madrugada, se estacionaban por minutos y luego partían sin dejar registro. Los sistemas de cámaras estaban manipulados para mostrar siempre las mismas horas. Los servidores locales estaban encriptados con tecnología militar. Y aún más perturbador fue descubrir que algunos de estos influencers participaban activamente en operaciones logísticas. No eran solo imagen, participaban en reuniones clandestinas, disfrazadas de fiestas, en transmisiones en vivo que en realidad eran señales codificadas. En sorteos con premios imposibles que nunca se entregaron pero que sirvieron para mover dinero, para blanquear cifras que no cuadraban en ninguna contabilidad legal. Toda esta red no solo afectó a México, pronto comenzaron a surgir conexiones con Miami, con Medellín, con ciudades europeas donde el modelo se replicaba con otras caras, otras plataformas, pero con el mismo libreto. Las redes sociales eran ahora rutas de distribución, no de contenido, sino de poder, de dinero y de impunidad. Ninguna cantidad de reproducciones digitales justifica el mantenimiento de aviones privados ni la compra de múltiples propiedades en distintos estados del país. Pronto, los analistas se enfocaron en sus movimientos financieros. Lo que encontraron encendió todas las alarmas. Los contratos de publicidad eran vagos. Muchas de las empresas registradas a su nombre estaban inactivas y las cuentas bancarias vinculadas llevaban a Jalisco, un territorio históricamente conectado con operaciones del crimen organizado. La pista empezaba a tomar forma. La bomba explotó cuando apareció un video que lo mostraba lanzando fajos de billetes durante una fiesta. La frase que acompañaba la grabación fue directa: "Aquí mandamos nosotros". A partir de ahí, Sedena entendió que no se trataba solo de contenido superficial. Detrás de las risas, de los filtros y de los carros de lujo, se escondía algo más oscuro. Un posible vínculo con una red de blanqueo de capitales de la nueva era. Marquitos dejó de ser simplemente un ícono digital para convertirse en el centro de una indagación federal. Las plataformas sociales ya no eran solo entretenimiento juvenil, se habían transformado en canales efectivos para mostrar poder, influenciar narrativas e incluso disfrazar actividades ilegales. En este caso, TikTok e Instagram se convirtieron en el escenario perfecto para proyectar una fachada cuidadosamente diseñada. Los especialistas en inteligencia digital no solo analizaron los clips por su contenido superficial, diseñaron herramientas que les permitieron mapear horarios, rastrear ubicaciones y conectar a personas que aparecían una y otra vez en distintos eventos. Todo tenía un patrón. Un ejemplo, una publicación hecha pasadas de las 2 de la madrugada en Cancún mostraba a un individuo que previamente había sido detenido en Querétaro por su presunta relación con una célula financiera del CJNG. Nada era casual. Otro dato alarmante: un automóvil de lujo que figuraba en varios videos del influencer tenía la misma matrícula que un vehículo implicado en una operación de tráfico de estupefacientes. Cada imagen, cada toma podía ser un punto clave en el mapa del crimen.
Mediante las interacciones, los especialistas localizaron más de 9 perfiles que comentaban frecuentemente en los contenidos del influencer. Muchos de estos usaban emojis cifrados, referencias al mundo del narco o compartían imágenes de armas. Tras profundizar, se reveló que varias de estas cuentas pertenecían a familiares directos de personas con antecedentes por delitos transnacionales. La trama se volvía cada vez más compleja. La duda ya no era cuánto gana Marquitos, sino a quién sirve realmente. ¿Estamos ante un joven atrapado por las circunstancias o ante una figura mediática cuidadosamente moldeada para distraer, para atraer la atención, mientras otros operan en las sombras? ¿Puede un influencer ser parte de una estrategia mayor sin saberlo? Y aquí te lanzamos la pregunta a ti. ¿Qué estás viendo este video? ¿Crees que Marquitos Toys es un simple creador de contenido o algo más? ¿Quién crees que está financiando todo ese derroche de dinero? Un punto clave para el CJNG era cada transmisión en vivo que realizaba Marquitos. Cada vez que él se conectaba, cientos de miles observaban un estilo de vida que despertaba envidia. Pero para Sedena, aquello no era simplemente entretenimiento. Se trataba de una estrategia mediática ejecutada con absoluta precisión, promoviendo y legitimidad